A ver, voy a compartir pantalla a ver si me confirma si se puede ver. No. A ver, un momento. ¿Me confirma? ¿Se puede ver? Sí, muy bien, ¿estás grabando? Sí, ya estamos grabando. A ver, un momento que apago mi micro para darle paso al primer ponente. Listo. Gracias, Junior. Buenas noches con todos. Bueno, hoy día voy a ser su moderador. El día de hoy va a exponer el grupo 6 a cargo de José Conde Galvez, Junior Candela, Rosemary Ventura, Javier Serna y Edith Jocelyn. El tema de hoy que van a hablar es sobre, de la máquina de soporte de vectores, lo que es regresión SVM, clasificadores SVM lineales y el problema dual. Los dejo con ellos, por favor. Adelante, chicos. Sí, buenas noches, gracias. Yo empiezo, voy a dar lo que es la primera parte introductoria, un poco sobre lo que es la regresión SVM, o también conocida como SVR. ¿Cómo están? Para utilizar SVM para regresión, bueno, necesitamos tener un cambio de enfoque, ¿no? La regresión SVM busca encajar tantas instancias como sean posibles en su área, mientras limita las que quedan fuera. El ancho del área está controlado por un hiperparámetro que se le dice epsilon. Como vamos a ver un poco mejor en las siguientes imágenes, lo que buscamos es que todo quede dentro del margen, en vez de que se puedan separar para hacer una clasificación, como estábamos viendo previamente. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Ajá. Aquí en la figura, por ejemplo, podemos ver lo que hemos dicho antes, ¿no? Podemos ver dos modelos de regresión SVM, uno con un margen de 0.5 y otro con un margen mayor, de 1.2, ambos entrenados con los mismos datos lineales. Podemos ver cómo al variar el epsilon varía el número de vectores de soporte que abarca. Siguiente diapositiva, por favor. Acá un poco de una comparativa, ¿no? Al aplicar una regresión lineal, minimizamos la distancia entre los puntos y la recta. Queremos una línea con el menor error posible. Aquí podemos ver las distancias. Mientras que con SVR lo que buscamos es que todo quede dentro del margen y que se puedan ajustar los datos a regresión en vez de que se puedan separar para hacer la clasificación. Aquí tenemos en cuenta bastante lo que es la distancia, como habíamos visto ya en las presentaciones anteriores. Siguiente diapositiva, por favor. En lugar de una simple línea tenemos una especie de tubo con la línea de regresión en el centro. Este tubo tiene una anchura de epsilon y se le dice el tubo Epsilon Insensitive Tube. Entonces, para cualquier punto de nuestro dataset, disculpen, que se encuentre dentro del tubo, ignoramos error. El área del tubo es un margen de error aceptable que le permitimos tener al modelo. Los puntos que están fuera del área del tubo sí nos importa ese error, ¿no? Y los podemos medir como una distancia del punto hacia el borde del tubo, no hacia la línea central, que es el hiperplano. Estas distancias se les conoce con el nombre de EXI, son llamadas slack variables. Siguiente diapositiva. Para abordar tareas de regresión no lineal, podemos utilizar el modelo SVM kernelizado. En la imagen se muestra una regresión SVM en un set de entrenamiento cuadrático. Utilizamos un núcleo primordial estructurado y hay ciertas regulaciones en la figura de la izquierda, digamos que tiene un de valor más pequeño y menos en el de la derecha, con un set más grande. Siguiente diapositiva. Esta parte. Doy paso a mi compañera Rosemary. Ya, voy a continuar con bajo el capó de los clasificadores de la SVM lineales y bueno, definiendo un poquito acerca de esto, que se encarga de predecir la clase nueva en referencia a la instancia X, ¿no? Primero, y bueno, si el resultado finalmente es positivo, siempre menciona que la clase predicha Y es positiva, ¿no? De lo contrario, va a ser una clase negativa. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, vamos a explicar un poquito el código que hemos utilizado en esta parte. Finalmente, cuando concluya la exposición, vamos a ver los resultados, pero
vamos a aterrizar un poquito en cada detalle del código, ¿no? Lo primero que hacemos es la importación de los módulos. En este caso se usa Matplotlib y bueno, dentro de ello el módulo de patches. Matplotlib lo usamos para visualizar, en este caso, funciones 2D, como mencioné. Y bueno, patches se usa para agregar formas geométricas a las gráficas, ¿no? Siguiente. Ya, explicamos bueno, en esta parte con la creación de la función llamada plot, medio 2D, bajo, perdón, 2D, bajo decisión, bajo función, es una función de decisión lineal. En este caso se establecen los parámetros, vamos a tomar a W como el peso, a B como el sesgo, JLabel en este caso es un valor booleano, puede ser true o false dependiendo de tu preferencia. Y bueno, el límite, ¿no? El límite en este caso que va de menos 3 a 3 en el eje X. Definimos X1 haciendo llamado a NumPy, a linspace, estableciendo un array de 0 a 1 con 200 puntos, en este caso, que están dispersos de manera equidistantes, cada uno de ellos. Y bueno, luego en Y definimos la fórmula de la función de decisión lineal, ¿no? Peso por X1 más B. Y bueno, finalmente vamos a utilizar también el half margin, que es 1 sobre el peso. Finalmente, acá estamos definiendo en la parte de, bueno, definimos el hiperplano XY, definimos la línea horizontal para Y, la línea vertical para X, con un color negro para cada uno de ellos, finalmente. Siguiente, por favor. Y bueno, en el punto 2, como se menciona, se pone en marcha la gráfica del rectángulo, ¿no? Nombramos a rec, hacemos llamado de patches, que mencionábamos que era el módulo de Matplotlib, y a rectangle en este caso, haciendo mención al rectángulo. Y bueno, definimos en este caso el tamaño, el color que va a ser plomo. Y bueno, finalmente añadimos las líneas discontinuas en el punto 3. Ahí se define que la línea discontinua va a ir en el eje menos 1y y en 1y. Y bueno, finalmente se le agrega en este caso las etiquetas para el lado del eje X, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Aquí hacemos una condición if. Recordemos que JLabel era un valor booleano, ¿no? Podría ser true, false en este caso. Pero en este caso, como no se define o no se pone directamente true, siempre se interpreta que es true. De lo contrario, se tendrá que poner false, ¿no? Entonces, como hemos definido como true, en este caso se pone la etiqueta, la leyenda, en los textos. Y bueno, finalmente con plot se hace una anotación para establecer el margen a través de una flecha, ¿no? En el eje, en este caso X. Y bueno, el título que se coloca finalmente. Siguiente, por favor. Acá, bueno, finalmente vamos a proceder a ver la función, ¿no? Que se dan dos valores. En la primera parte vemos que plot 2D decisión bajo función toma como el peso a 1 al sesgo 0. Y bueno, mencionábamos que JLabel, el valor true o false, el que tiene un valor booleano, si es que no está es porque es true por defecto, ¿no? En esa parte vamos a tener el primer gráfico. Y luego tenemos plot-2D, la función de decisión lineal, en este caso que toma los valores de 0.5 a la mitad del peso, el sesgo sigue siendo 0 y bueno, JLabel es falso en este caso. JLabel define si es que van las etiquetas o las leyendas en el eje Y. Entonces cuando es false ya no se muestra, ¿no?
Como podemos ver, bueno, finalmente se guardan las imágenes y se muestran, ¿no? Como se puede ver ahí en la imagen de la parte izquierda, tenemos el peso igual a 1, hay un margen de 2 y bueno, tenemos obviamente un rectángulo mucho más corto, ¿no? A diferencia de el gráfico que está a nuestra derecha, que tiene un peso de 0,5 y tiene un margen de 4 en este caso, y mientras más se reduce entonces el peso, el gráfico se va a ir anchando. Siguiente, por favor. Ya, aquí vamos a hablar un poquito, voy a ser un poco corta en este aspecto, acerca de la pérdida de bisagra y la bisagra cuadrada, porque luego José nos va a explicar un poco más a profundidad de ello. Y bueno, en este caso, generalmente el objetivo de las bisagras es ilustrar cómo estas funciones penalizan las predicciones incorrectas, ¿no? De un modelo de clasificación. Se establecen los datos, a S se le iguala con un array de -2 a 2, con en este caso igual 200 puntos equidistantes. Se establece la bisagra positiva, luego la bisagra negativa. Hay una diferencia en este caso en los valores de 1 menos S menor a 0. Esto significa que los valores si es que los valores que se tienen como resultado son menores a 0, por defecto se va a poner 0. De lo contrario es 1. Y lo similar para la bisagra negativa. Solo que cambia en la fórmula, ¿no? Es 1 más S. Bueno, siguiente, por favor. Ya, en esta parte vamos a hacer un resumen. Lo que se hace es pasar por el ciclo for todas las bisagras positivas y negativas, ¿no? Para finalmente establecer la línea horizontal en el eje Y, la línea vertical en el eje X para cada uno. Y pues en este caso se muestran los resultados que estamos teniendo ahí. Lo que sí quiero mencionar es que, a ver, en esta parte que es muy importante, ya. Ya. Sí, lo que quiero mencionar es que estas gráficas de pérdida son en función a T1, ¿no? T1 y T-1, pero ahí paso a José, que nos va a explicar más detalles. Ya, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, dale siguiente, por favor, Junior. No. Ya. Ya, ok. Esta parte, no sé si lo puedes complementar tú, Junior, y yo continúo, solamente esta partecita. Lo tengo como que, ¿cómo se llama? Así como que en garabatos. No sé si tú lo puedes... Ajá, dale, Ya, porfa. a ver, un momento. ¿Se puede ver, cierto? Sí. Ya. Pero en esta parte hablan del SVM online, que básicamente es cuando le estamos agregando nuevos datos, nuevos registros a nuestro modelo ya entrenado, y cómo este modelo va a ir ajustándose, ¿no? Porque, o sea, un modelo, primero, o sea, se entrena con gran cantidad de datos, ¿no? O sea, en modalidad batch, por lotes, pero cuando ya está en producción, suelen entrar más datos y el modelo a veces suele ajustar. Entonces, aquí coloca una función de pérdida en base o sea, este modelo que ya está preentrenado, ¿no? Entonces, aquí tenemos una función de costo que es, en este caso, el J, definido entre 1 de W transpuesta por W, que justamente como lo dijo mi compañera Rosemary, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo acá, ¿no? Cuando el W es más chiquito, ya.
Ya, o sea, en esta parte de acá, cuando el W es más chiquito, como que el ancho de la pista, o sea, que es básicamente el modelo de vector de soporte, se hace más grande, ¿no? Y lo que buscamos acá es, eh, o sea, obtener la pista más ancha posible, ¿no? O sea, el mayor ancho posible para este modelo, ¿no? Porque al final, mientras el modelo más ancho es mejor, ¿no? Y eso lo hacemos, o sea, y eso lo conseguimos cuando minimizamos este W. Entonces acá lo que buscamos es minimizar W, ¿no? O sea, partimos de ahí, partimos de esa función que busca minimizar W. En este caso lo pone un medio, en este caso de W al cuadrado, porque si yo minimizo W, también puedo minimizar W al cuadrado, ¿no? O sea, es lo mismo, ¿no? Y lo ponen un medio porque cuando ya se aplica derivadas, es más fácil, ¿no? Que sea un medio para que se cancele con el exponente 2, ¿no? Y acá le están agregando un factor más o sea, este factor es como que busca penalizar las clasificaciones incorrectas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá cuando vimos el tema de las bisagras, por acá hay un máximo de 0 y 1 menos ST, ¿no? O sea, ST básicamente es la predicción. Entonces, cuando la predicción es correcta, el ST va a ser mayor que 1. O en todo caso, 1 mínimo, ¿no? Mínimo 1 o mayor que 1, ¿no? Y la resta sería negativa. Entonces, el máximo de 0 y negativo va a ser 0. Entonces, esto, y ahí da 0, ¿por qué? Porque o sea, la predicción al ser correcta, no tengo por qué penalizar al resultado, ¿no? Pero si es que el ST es menor que 1, quiere decir que la predicción ha sido incorrecta. Y cuando es menor que 1, 1 menos un número menor que 1 va a ser mayor que 0. Y cuando le aplico el máximo, me va a salir 1 menos ST, ¿no? Porque es mayor que 0. Entonces ahí sí estoy penalizando al modelo porque está clasificando mal, ¿no? Entonces, básicamente eso se pone acá, ¿no? T, o sea, T es el valor, o sea, es el valor real, ¿no? Si es C, o sea, si es 1 es menos 1, y W por X más B es lo que me arroja el modelo. O sea, puede ser un número mayor que 0 o menor que 0, ¿no? Ya, y esto de acá, eso también lo explico No, no, yo. Está bien, gracias. Ya, un momento Ya, para apagar el micro. ya, vale. Va bien, hasta aprovecho y comparto un toque porque quería mostrar acá lo que había escrito. Eh, a ver. A ver, voy a compartir ya. A ver. Ya. Ya, ahí sí se ve, ¿no? De acuerdo. Entonces, ya, perfecto. Entonces, lo que yo voy a explicar básicamente es lo que acaba de explicar Junior, pero tratar de entenderlo un poco de manera intuitiva, ya cómo llegamos al tema de, o sea, en sí qué hace el algoritmo, digamos que algebraicamente. No es complicado, simplemente es ver el paso a paso, ¿ya? Y tratar de entender, lo que sí considero siempre importante es entender intuitivamente lo que hace el algoritmo. Siempre creo que debemos apuntar a eso, ¿no? Como científicos de datos o los que se quieren especializar en eso, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener bien claro, ¿ya? Permíteme, solamente quiero... Ya, no importa. No sé si puedo tener ahí un puntero. Ya, bueno, lo que tenemos que tener bien claro es qué cosa estamos haciendo. Este W, si bien ya lo explicó Junior y mis compañeros anteriores, termina transformándose en la pendiente, ¿de acuerdo? De esa regresión que estamos, o de esa línea que estamos calculando, ¿ya? Pero este W, o sea, el origen, digamos que matemático de este W viene de la norma euclidiana, o la distancia euclidiana. Por ejemplo, ustedes se acuerdan más o menos cuando estamos en la academia, ¿no? Y encontramos el famoso teorema de Pitágoras, ya, digamos que la generalización del teorema de Pitágoras es la norma euclidiana. ¿De acuerdo? Entonces, oye, permíteme, creo que está escribiendo ahí. Ah, ya, sí, vale, dale, Javier. Ya, ok, entonces, la ecuación es esta, la función es esta, ¿ya? Definamos un P y un Q, ¿ya? Como vectores, y la distancia o la norma euclidiana va a ser simplemente la sumatoria de los cuadrados, de la diferencia de los cuadrados, y le sacamos la raíz de eso.
¿Ya? Esta es una manera de expresarlo. La siguiente manera de expresarlo va a ser esta de acá, ¿no? Como la sumatoria. Y es lo mismo, ¿correcto? Ya. Ahora, definamos de que P y Q, ¿no? Sea igual a W. ¿De acuerdo? Acá está. ¿Ya? Entonces, la manera de definir esto va a ser igualito, ¿no? Solamente que en vez de poner P menos Q, vamos a poner simplemente W al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros le sacamos, lo elevamos al cuadrado a la derecha y a la izquierda, ¿ya? ¿No? Con el objetivo es eliminar la raíz, ¿ya? ¿Qué tendríamos al final? Tendríamos, ¿no? W al cuadrado va a ser igual a la sumatoria de todo eso, ¿ya? Eso hay que dejarlo como una ecuación alfa. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros multiplicamos dos matrices, ¿no? Definamos W como una matriz, ¿ya? De 1 por n, y su transpuesta es n por 1. Si nosotros multiplicamos estas dos matrices, al final terminamos obteniendo prácticamente lo mismo, ¿no? W1 al cuadrado más W2 al cuadrado y así sucesivamente hasta Wn al cuadrado, que no es nada más que lo mismo que hemos calculado arriba. Entonces, ¿qué cosa viene a hacer este W transpuesta de W? Simplemente el cuadrado de la distancia euclidiana, que en este caso lo estamos utilizando para encontrar esos vectores, ¿de acuerdo? Que viene a ser específicamente esta parte de acá. Si bien es cierto, el objetivo podría ser optimizar este punto, definitivamente, o bueno, esta función, pero Junior lo mencionó, un medio es importante para, digamos, agilizar al momento de aplicar las derivadas, ¿de acuerdo? Y hasta ahí, esa parte es importante para entender qué cosas es lo que estamos optimizando, ¿no? Lo siguiente viene a ser este t que se define eh, como un -1 o un +1, dependiendo si la instancia es negativa o la instancia es positiva. O sea, con instancia me refiero a todos los datos que están, por ejemplo, en la fila 0, ¿no? Tenemos x1, x2 y así sucesivamente. Entonces, en función a los valores de la instancia, yo voy a determinar si es positiva o es negativa. ¿De acuerdo? O bueno, negativo o positivo. Ya. Entonces, ¿para qué es importante este t? Porque este t nosotros los vamos a multiplicar en nuestra restricción a lo que está acá adentro. Y vamos a condicionar a que sea mayor o igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener dos escenarios, ¿ya? El primer escenario cuando sea -1 y el segundo escenario cuando sea +1. Cuando sea -1, ¿no? La forma que va a tomar nuestra restricción va a ser así, ¿no? Si es -1, multiplicamos por menos izquierda-derecha, se invierten los valores y la condicional sería esta, ¿no? Digamos que esta va a ser la clase condicionada cuando sea menor o igual a -1, ¿no? La clase negativa. Y la clase positiva va a ser condicionada cuando sea mayor o igual a 1. ¿Correcto? ¿Esto qué garantiza? Esto está garantizando, o esta restricción está garantizando, principalmente que el hiperplano que separa las clases, porque estamos hablando de un classifier, digamos que tenga, ¿no? Por eso dibujé esta partecita, como que tenga un margen, ¿no? Diferenciador y que discrimine correctamente entre clases. ¿De acuerdo? Acá los positivos y acá los negativos. ¿Vale? Entonces, es importante también entender esta parte porque ese es el sujeto A de la función de optimización que tenemos originalmente. ¿Vale? Ya. Ese es el punto 2. Luego el punto 3, que es básicamente lo mismo que hemos visto hace un momento, solamente que le estamos agregando ahora digamos que un nuevo factor. Este factor lo que va a hacer es, o lo que va a tratar de hacer es medir en cuánto se puede salir del margen, dependiendo si estamos hablando de un supervector machine para regresión o para clasificación, ¿de acuerdo? Porque cambia un poco la casuística dependiendo qué cosa quieres tú hallar, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, este nuevo factor que le estamos agregando se va a agregar dentro de la función que vamos a optimizar y también en la restricción. Si se dan cuenta, ahora ya no es mayor o igual a 1, simplemente le estamos agregando como que una C ahí, ¿no? Y condicionándolo a que sea mayor o igual a 0. En esencia, es lo mismo que acabo de explicar arriba, ¿no? Solamente que ahora hay un nuevo factor C, digamos, ¿no? Y esto de acá, otra manera de interpretarlo, así como lo explicó Junior, viene a ser, en el caso, por ejemplo, que yo estoy clasificando, si bien dijimos, ¿no? Si es correctamente clasificado que sea positivo, ¿no? Va a ser mayor o igual a 1. Y si es correctamente que sea negativo, va a ser menor o igual a -1. Ya, nosotros hemos definido esto de acá como cuánto se puede salir del margen, ¿correcto? O sea, C va a ser cuánto se puede salir del margen. ¿Y el margen cuál es? Digamos que es este rojito entre -1 y 1, ¿ya? Entonces,
Si yo estoy clasificando de 1 hacia la derecha, ¿correcto? Entonces yo me puedo salir del margen como yendo para adentro, ¿cierto? Porque yo ya estoy discriminando a partir de 1 para la derecha y viceversa de -1 hacia la izquierda. Me saldría del margen si yo voy para adentro también, ¿correcto? Entonces ese C, ¿no? En términos como que intuitivos va a representar cuánto yo estoy, en cuánto yo me podría acomodar, digamos, para no ser tan ácido en mi clasificación. Es por eso que esta ecuación o esta función es el Supervector Machine Classifier, pero cuando está suavizado. El que vimos al inicio era como que más estricto, ¿de acuerdo? O creo que le dicen duro, si no me equivoco. ¿Ya? Ok. ¿Qué más? Ya. Y para continuar con el problema dual, que también lo mencionan en el libro, si bien es cierto, nosotros podemos calcular, o sea, el algoritmo funciona, ¿no? De esta manera, tratando de optimizar esto. Hay una manera también de poder, digamos que optimizarlo o calcular los parámetros objetivo, ¿de acuerdo? Y para eso vamos a recurrir al pregrado, ¿no? A lo que era la función de Lagrange o el lagrangiano. Acá tengo un pequeño ejemplo, igual ahí uno lo va a complementar, ya de todas maneras acá lo voy a presentar, ¿no? Para los que no están tan familiarizados o los que aún están llevando estos cursos como que hagan un refresh, ¿no? Tenemos la función x, y, que va a ser igual a x al cuadrado más 2y, ¿de acuerdo? Y mi objetivo es minimizar esa función, ¿de acuerdo? Yo tengo una restricción, ¿no? Está sujeto a de que 3x más 2y más 1 va a ser igual a 0. Entonces, yo quiero optimizar esto condicionando a que cumpla esta restricción. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Simple, ¿no? Vamos a generar una función de Lagrange o un lagrangiano, ¿no? Donde vamos a agregarle un nuevo valor, digamos, creo que no lo tengo acá, lo voy a hacer acá ya. Básicamente va a ser ¿qué cosa? Va a ser la función, vamos a hacer de azul, de negro, perdón. Va a ser la función original, perdón, así. Va a ser la función original, que en este caso es f de xy, ¿ya? Más, acá, más, digamos que un parámetro, ¿ya? Pero este parámetro no va a terminar, o sea, este parámetro al final termina siendo un multiplicador, ¿ya? El multiplicador de Lagrange, el famoso multiplicador de Lagrange, ¿ya? Y esto lo vamos a multiplicar por la restricción, que en este caso nuestra restricción va a ser 3x, ¿no? Más 2y, más 1, ¿de acuerdo? Esta va a ser nuestra nueva función. Y esta función es la que está acá, solo que no la había puesto, es la que está acá, ¿de acuerdo? Es la misma, ¿ya? Y luego una vez tenemos esa función, lo que vamos a hacer es simplemente derivar, encontrar esos 3 puntos, ¿ya? Vamos a derivar para encontrar el punto estacionario. Derivamos en x, derivadas parciales en x, en y y en alfa, que viene a ser nuestro multiplicador. La derivada parcial, toda la estoy encontrando prima o el x óptimo, el y óptimo y el alfa, al problema de optimización restringida. O sea, con estos valores de acá, yo estoy solucionando esta función, la solución de minimizar la función condicionado a estas restricciones. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros vemos un poquito, ¿no? Porque esta es digamos que una función un poco básica o simple, pero básicamente tenemos casi la misma casuística, ¿no? Tenemos un problema de optimización y tenemos una restricción, ¿correcto? Entonces podríamos implementarle esa metodología para poder resolver el problema de optimización, ¿no? Restringido. Entonces es eso básicamente lo que hace el problema dual, ¿no? Pero si se dan cuenta, nosotros hemos utilizado el ejemplo del lagrangiano y la restricción es una igualdad a 0, ¿correcto? O sea, nuestra restricción está sujeta a que sea igual a 0. Entonces, si se dan cuenta, acá puse 3 pasitos, ¿no? Este proceso, digamos, esta optimización o esta metodología solo se aplica a restricciones de igualdad. Sin embargo, tenemos la suerte, ¿ya? Que el Supervector Machine, a esas condiciones de regularidad determinadas, el Supervector Machine sí las respeta. Al final lo van a ver, ¿ya? Sí las termina respetando. ¿Ya? Entonces, como las termina respetando, también se puede generalizar esas restricciones de desigualdad. ¿Cómo se va a generalizar? Simple. Lo que vamos a hacer es, tenemos esta es la función que mostré al inicio, ¿no? La que era dura. Entonces, nuestra restricción era esta. T
multiplicado por W transpuesta X más B va a ser mayor o igual a 1, ¿correcto? Simplemente despejamos el 1 a menos 1 y esta es nuestra nueva restricción. Entonces ya no va a ser igual a 0, sino va a ser mayor o igual a 0, ¿de acuerdo? Ese es, digamos que, el artificio que estamos haciendo con esta definición, porque estamos generando una restricción de desigualdad, no de igualdad absoluta, porque hay un mayor o igual, ¿correcto? Ya, entonces, como ya tenemos nuestra nueva restricción sujeta a un mayor o igual a 0, lo único que tenemos que hacer es simplemente generar, tenemos la función de arriba, ¿no? Que es esta de acá, y tenemos ya la restricción. Básicamente es lo mismo que hemos hecho en el ejemplo de arriba, ¿no? Vamos a generar el lagrangiano, que va a estar en función de la función inicial y el multiplicador por la restricción que está acá, ¿no? Que es esto básicamente. Entonces generamos el lagrangiano, ¿qué cosa va a ser? Va a ser la función original, un medio de W transpuesta a W, ¿no? Menos, en este caso, como lo determinan es que, o sea, en sí es el multiplicador de Lagrange, ¿no? Pero como lo determina en el libro es como que el multiplicador KKT, ¿de acuerdo? Por eso acá le puse KKT, ¿ya? Entonces, esto va a ser, como estamos hablando no de un solo caso, sino de bueno, en este caso de m instancias, esto va hasta la m, ¿no? Entonces, tiene que ser una sumatoria de todas esas instancias, ¿de acuerdo? Y lo vamos a multiplicar ¿por quién? Por la restricción que ya teníamos acá definida. Es lo mismo, ¿correcto? Entonces, ya tenemos acá nuestra función de Lagrange, y lo único que tenemos que hacer simplemente es derivar, ¿no? Las derivadas parciales. Y eso sí, el KKT sí, o sea, ¿cómo se llama? El multiplicador, en este caso el alfa, o los alfas, tienen que tener la condicional de que sean mayores o iguales a 0, ¿no? Para todas las instancias, ¿no? Recordemos que estamos hablando de n instancias, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente vamos a derivar parcialmente en W y en B. ¿Por qué en esos? Porque aquí está, si se dan cuenta, W, ¿no? Y aquí está B, que son nuestros parámetros que queremos, digamos que encontrar u optimizar. Y luego vamos a, según la definición, ¿no? De Lagrangiano, las derivadas parciales, todas las derivadas parciales en un punto estacionario van a ser igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos la igualdad y simplemente despejamos. Vamos a encontrar estas dos, digamos que ecuaciones, ¿no? Que no significa nada más que el punto estacionario para la función. Entonces se supone, ¿no? Bajo la teoría, de que estos puntos están desarrollando mi función de optimización. O sea, están encontrando la solución. ¿De acuerdo? Entonces, estos puntos de acá, si nosotros lo introducimos en nuestra ecuación original, este y este, lo introducimos ¿cómo se llama? Allá. Introducimos esos términos en el lagrangiano, vamos a obtener esta función de optimización, que básicamente es lo mismo, ¿no? Tenemos una función de optimización sujeto a algo. En este caso, ya hemos básicamente puesto, o sea, este viene a ser como que nuestro lagrangiano transformado, ¿no? Menos, recordemos que ahora estamos introduciendo digamos que un nuevo parámetro. En este caso van a ser los multiplicadores, ¿ya? Y sujeto a, esto sí es importante, porque recordemos que le mencioné que estos multiplicadores son de KKT, la condicional va a ser de que esos multiplicadores sean mayor o igual a 0, ¿de acuerdo? Para todas las instancias. Entonces, este viene a ser nuestro proceso de optimización, digamos, dual, ¿no? Llegamos a esta función, ¿vale? Luego de que nosotros hemos encontrado estos alfas, que básicamente son los multiplicadores de Lagrange, nosotros vamos a tener la opción, bueno, el siguiente paso, no opción, ¿no? Tenemos este alfa, ¿no? Que está acá, ¿no? Aquí está el alfa. Entonces vamos a poder calcular qué cosa, W. ¿Qué cosa era W como les expliqué? Venía a ser bueno, en este caso, la pendiente, ¿correcto? Entonces encontramos ¿cómo se llama? El multiplicador y ya tenemos la pendiente. Y luego de W podemos calcular también qué cosa, el sesgo, B, que en este caso se define de esta manera, pero que también está en función de quién, de W. Entonces, el siguiente paso después de encontrar los multiplicadores va a ser encontrar los W y los B óptimos, ¿correcto? Y después de eso, básicamente estamos desarrollando el problema de optimización inicial mediante la metodología de Lagrangiano, ¿no? Y acá tenemos una pequeña conclusión, ¿no? De que el problema dual va a ser más rápido de resolver. Ya, esta manera que la estamos viendo va a ser más rápido de resolver con una condicional, ¿no? Cuando el número de instancias
de entrenamiento va a ser menor al número de las características. ¿De acuerdo? O sea, estamos hablando de que m sea menor a las variables. ¿De acuerdo? Y más importante aún, que creo que también lo han explicado, lo van a explicar, el tema del kernel, el método del kernel, es de que el problema dual sí hace posible el truco del núcleo o del kernel, ¿ya? En inglés es kernel, ¿ya? Mientras que el problema primario no. ¿De acuerdo? Ya, esa era mi parte, ahí igual Junior lo va a complementar. Seguimos, por favor. Ahí comparto pantalla. Ya. Entonces, esta parte ya se explicó. Acá. El problema dual también. Y ahora, en el tema del kernel, cuando tenemos un dataset y hay, no sé, hay n características, n features, lo que a veces, o sea, se suele hacer, por ejemplo, es crear más características y, o sea, y guardarla en ese dataset. Por ejemplo, si yo tengo un x y quiero crear una columna de x al cuadrado, porque gráficamente, o sea, me doy cuenta de que se puede ajustar mejor a una cuadrática que a una lineal. Entonces, le creo una característica de x al cuadrado y lo guardo dentro de mi dataset, ¿no? O puedo crear más características a partir de las que ya tengo y guardarlo en mi dataset, ¿no? Pero en el truco del kernel es hacer algo similar a eso, pero sin guardar la información físicamente en mi dataset, o sea, sino que directamente lo aplico a la función de optimización y, o sea, llego a mi resultado, ¿no? Pero no guardo físicamente en mi dataset porque eso genera que ocupe más espacio de memoria, ¿no? Entonces, el kernel es una función que permite al SVM operar en un espacio de características de mayor dimensión, ¿no? Porque al agregarle más características estoy aumentando la dimensión, ¿no? Sin necesidad de calcular las coordenadas de los datos en ese espacio. Más específicamente, ¿no? Un kernel toma dos entradas en el espacio original y devuelve un resultado de un producto escalar, ¿no? O sea, por lo general un kernel utiliza los productos escalares en uno de espacio de características, ¿no? Tiene alguna ventaja, por ejemplo, manejar la no linealidad. Por ejemplo, cuando vemos que los datos se ajustan a una cuadrática o se ajustan a una exponencial, ¿no? Entonces, estamos manejando esa no linealidad. También hay una mayor eficiencia computacional porque al no guardarse físicamente en el dataset, o sea, tenemos una ventaja, ¿no? Una ventaja, o sea, en términos de computación, ¿no? Y también mejora la predicción de los datos, ¿no? Ya que a veces hay patrones que no son lineales y que utilizando el truco del kernel podemos ajustarnos a ese patrón, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona. Por ejemplo, aquí tenemos un vector, ¿no? Que tiene dos features, dos columnas, y lo estamos transformando a una cuadrática, ¿no? El primer elemento al cuadrado, la raíz cuadrada de 2 multiplicado por el producto de cada componente y el x al cuadrado. O sea, aquí tenemos ya tres características adicionales, pero que no lo vamos a guardar en el dataset, sino que directamente vamos a utilizarlo en el programa de optimización, ¿no? Y algunos kernels clásicos como el lineal, que en este caso es un producto nada más de los componentes, en este caso dos vectores, polinomial, ¿no? Que elevamos a un exponente d. El que es muy utilizado es el gaussiano. De hecho, también en el libro se menciona o sea, que el kernel gaussiano es como que le crea una dimensión infinita, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, al utilizar una exponencial, o sea, regresamos un poco a la matemática, al tema de series de Taylor, una exponencial, o sea, se puede componer en una suma infinita de x a la n entre n factorial, ¿no? O sea, es como que, o sea, le creamos una dimensión infinita que obviamente no se puede almacenar en memoria, ¿no? Pero que el truco del kernel nos permite, ¿no? O sea, utilizar la ventaja de este kernel sin necesidad de guardarlo en el RC, ¿no? Y también el sigmoide, ¿no? Que es una tangente hiperbólica. Y como le decía, ¿no? El kernel, o sea, directamente se agrega al
a la ecuación como tal, ¿no? En este caso a la dual que ya lo vimos, o sea, que acá teníamos un segundo programa dual. Aquí teníamos el primario, que es el que solamente se resuelve, que es este, y una forma alternativa que es la dual, ¿no? Que ya, o sea, resolviendo la dual podemos llegar al problema primario, ¿no? Ya que hay una equivalencia, ¿no? Que ya se ha visto, ¿no? En lo que explicó José, ¿no? Entonces, acá en este dual sí se puede aprovechar la ventaja del kernel, ¿no? O sea, porque acá, por ejemplo, está x, y esto vamos a reemplazarlo por esta función, o sea, ahora por este de acá, ¿no? Que es el phi, si no me equivoco, phi de x, n, que es el kernel como tal, y lo vamos a reemplazar, o sea, en vez de x vamos a ponerle este kernel ahora, ¿no? Phi de x, y. Y también acá, ¿no? Porque acá estamos, acá, o sea, es ese producto como tal, ¿no? Entonces acá, esto lo reemplazamos y esto queda así, ¿no? Acá lo estamos operando un poco. Y también cómo se vería el kernel aplicado allá al B, ¿no? Al término de seco, ¿no? Estaría acá, o sea, en vez de que le ponemos acá el kernel y reemplazándolo nos queda así, ¿no? Nos queda de esta manera. Y así podemos ver cómo el kernel, o sea, se aplica directamente ya o sea, a la solución como tal y no se guarda directamente en la dataset, ¿no? O sea, que es algo muy importante que no, esa ventaja, o sea, de poder jugar con muchas dimensiones sin necesidad de crear esas dimensiones y guardarlas, ¿no? Y bueno, o sea, eso básicamente, ¿no? Ya la parte de conclusiones que tenemos, eh, con la relación lineal buscamos minimizar la distancia entre los puntos y la recta, mientras que con SBR lo que buscamos es que todo quede dentro del margen, o sea, como que buscamos una pista ancha que busque, o sea, obtener todos los puntos que están dentro de esa pista, ¿no? Captar la gran cantidad de puntos. En cambio, o sea, el modelo de regresión lineal, o sea, lo que buscamos es minimizar la distancia de cada punto a la recta, ¿no? El problema dual es más rápido de resolver que el problema principal cuando el número de instancias de internamiento es menor que el número de características, ¿no? Eso también lo vimos. Más importante aún, el problema dual hace posible el truco del núcleo, ¿no? O sea, esto que vimos acá del kernel, que está acá, esto solamente se puede aplicar en el problema dual, ¿no? Como lo vemos acá. Como lo vemos acá, ¿no? Aquí se puede aplicar. ¿Y por qué? Porque acá, o sea, está en términos de x, ¿no? Acá está en términos de w también. O sea, el x, o sea, vamos a reemplazarlo por su kernel, pero en cambio acá el w no lo podemos reemplazar por nada, ¿no? Porque w no se kerneliza, ¿no? Y también, bueno, o sea, en sí no he preparado un poco de código, pero estaba viendo código también de ahí del libro, y me parece que hay alguna cosa que puedo comentarla así rápidamente, nada más. Ahorita voy a compartir nuevamente pantalla. Si tienen alguna pregunta pueden hacerla por el chat, o si quieren pueden meter micro también. Ya, te comparto pantalla nuevamente. ¿Me confirmo si se puede ver? Sí se ve. Ya. Entonces, acá en el libro también habla de los kernels. Por ejemplo, aquí tenemos o sea, un problema ya no lineal, ¿no? O sea, acá tenemos un gráfico. Por ejemplo, este que está acá, ¿no? No, o sea, este que está acá. O sea, si queremos hacer una clasificación a estos datos con una recta, no se podría, ¿no? O sea, una recta por acá, una recta por acá, ¿no? Pero aquí le estamos hablando de otra dimensión, ¿no? Una dimensión, bueno, en este caso creo que es al cuadrado. Y ahora vemos que todos los azules están para arriba y los verdes están para abajo. Entonces, aquí sí se podría ajustar una recta, ¿no?
Entonces aquí he utilizado creo un kernel polinomial, ¿no? Para este tema, ¿no? Acá está, ¿no? Un polinomial feature, ¿no? De grado 3. De esa manera ya lo pueden clasificar, ¿no? O sea, es como que estamos creando una nueva dimensión, pero sin guardar esos valores de la nueva dimensión en nuestro dataset, ¿no? Y en esa nueva dimensión hacemos la clasificación, ¿no? Y luego ya regresamos a la dimensión original, ¿no? Porque o sea, eso acá está nuevamente en 2 dimensiones. Acá está también el gaussiano. Aquí en el gaussiano se utiliza el acá, ¿no? RBF. Aquí también le pone un gamma, ¿no? Y un C, que, o sea, que es el factor de regularización. Y acá puede verse, ¿no? Cómo que funciona el gaussiano, ¿no? Aquí tenemos una recta. Y más o menos acá hay unos puntos que ya nos dicen de que no podemos hacer una recta, ¿no? Porque como que tiene un comportamiento distinto. Entonces acá definimos un gaussiano y le ponemos un factor C de regularización, ¿no? De 1000 en este caso. Y aquí podemos ver cómo a medida que vamos jugando con el gamma y con el C, se va ajustando mejor los datos, ¿no? Y bueno, ya la regresión lo hemos visto. En la parte final también menciono un poco sobre cómo entrenar un modelo más o menos desde cero, ¿no? Acá, ¿no? O sea, implemento un modelo de SVM lineal utilizando el exceso de gradiente, ¿no? Me parece bien interesante cómo lo definen acá, o sea, crean una clase MyLinear SVC y dentro le colocan varios métodos, ¿no? Un método init, o sea, para definir lo inicial, ¿no? El factor de regularización, el eta, que es el factor de aprendizaje, y el número de épocas también, ¿no? Y un random state, ¿no? Aquí tenemos una función que, o sea, que básicamente va a actualizar el eta, o sea, a medida que estamos en una época distinta, el eta se va actualizando, ¿no? Se va haciendo más pequeño. Lo cual también ya lo vimos en una edición pasada, ¿no? De que cuando generamos un modelo de, o sea, de gradiente, una forma de definir un eta o un alfa, ¿no? Cada vez se le llaman alfa también, constante, ¿no? Sea grande, sea pequeño, ¿no? Pero una forma más óptima es, o sea, definir un eta grande y poco a poco este valor se va actualizando y se va haciendo más pequeño, ¿no? Porque en teoría ya estamos como que más cerca de nuestro punto óptimo. Entonces, no necesitamos dar saltos grandes al final, sino que dar saltos más pequeños, ¿no? Y al inicio dar saltos más grandes. Y aquí tenemos un método fit, ¿no? En el cual en esta parte ya ajustamos el modelo, ¿no? Acá están las épocas, acá está cómo se va actualizando nuestro W. Acá tenemos una función, o sea, para mostrar cuál es nuestro límite de decisión. O sea, en nuestro caso, el límite de decisión sería, o sea, es una recta, acá lo repetir así rápidamente. O sea, el límite de decisión es una recta, un hiperplano, en el cual todos los puntos que están en ese hiperplano, evaluados en esa función nos da 0. Por ejemplo, acá, ya, en esta parte, por ejemplo, imaginando de que esto que está en azul sea nuestro límite de decisión. Entonces, todos los puntos que están dentro de esta recta, igualados, o sea, en esa función ya ajustada, va a ser 0, ¿no? Y los que están por acá arriba sería mayor que 0, los que están por acá abajo sería menor que 0. Pero todos los puntos que están dentro de esta recta o dentro de este hiperplano, si ya vemos más dimensiones, evaluados en esa función no va a dar 0. Y eso es lo que menciona acá, ¿no? Aquí nos va a mostrar ese límite de decisión. Y acá la parte de predicción. O sea, básicamente un modelo tiene estas funciones, ¿no? Primero tiene una para inicializar qué parámetro necesito. Y otro en este caso, para actualizar, ¿no? El aprendizaje. Un método para ajustar el modelo ya. O sea, ahí le pasamos nuestro X y nuestro Y. Y nos tiene que arrojar los Z finales, ¿no? O sea, acá está, ¿no? O sea, aquí nos arroja ya los vectores de soporte, ¿no? Dentro del set, ¿no? Y también nos arroja el intercepto, también nos arroja los coeficientes, ¿no? Del W, ¿no? Y también una función predict, ¿no? O sea, que le vamos a dar un X, o sea, que
puede ser un valor único, un registro, puede ser un vector también, y nos va a arrojar la predicción para ese valor, ¿no? Acá está, ¿no? Si es que el límite de división es, o sea, es positivo, entonces quiere decir de que va a ser mayor o igual que cero, ¿no? Entonces aquí sería un verdadero, y si esto es negativo, o sea, quiere decir que la clasificación es negativa, entonces va a ser menor que cero, ¿no? Y nos arrojaría un falso, ¿no? Y bueno, ya, o sea, en esta parte usan la función. Y bueno, o sea, eso nada más, ¿no? O sea, le recomiendo que, o sea, vea más o menos qué funciones tienen acá, o sea, para que ustedes se puedan, o sea, puedan ir jugando, y vean más o menos qué funciones tienen, ¿no? Porque más o menos así también se están definidas las funciones ya que usamos en NAMP y en sklearn, ¿no? Esa función, en esas librerías, más o menos tienen esa estructura que está acá, ¿no? Un fit, tienen un predict, tienen también para un límite de edición, ¿no? Y en esta parte ya lo utilizan. Por ejemplo, acá estamos llamando a esta clase, o sea, ya estamos inicializando un objeto, y le pasamos, ¿no? Un C que en este caso va a ser 2, un ETA que va a ser 10, un ETA D que es 1000, un número 1 que es 60.000 y así, ¿no? O sea, acá ya lo hemos inicializado, acá utilizamos el método fit, ¿no? De este objeto, le pasamos nuestros X y nuestros Y, y acá hacemos la predicción, ¿no? Y la predicción está acá, ¿no? Se ve como verdadero o como falso. Y ya está, ¿no? Eso sería así, todo por parte de mi código, ese sería todo, digamos, parte de la exposición. Si tienen por ahí alguna duda pueden hacerlo, ¿no? O un comentario, no sé, los escuchamos. Gracias, Junior. Bueno, queremos agradecer a ti, a José, a Rosemary, ¿no? Y bueno, a ver qué ha salido por la presentación el día de hoy. Si alguien tuviese alguna pregunta, por favor, pueden hacerla, esperamos acá. Aprovechando, mientras van a hacer las preguntas, por si acaso he mandado el enlace para que puedan llenar la asistencia, ¿no? Los del grupo. Y algo que quería aclarar con respecto a lo que han hablado hoy día en el grupo, y justamente tiene que ver con lo que hicimos la vez pasada, ¿no? En la colección anterior. Este truco de kernel que estaban hablando, justamente lo que hace es, por ejemplo, ¿no? Si tuvieses los datos así mezclados, ¿no? Lo que hace es levantarlo, ¿no? Hacia arriba, o sea, de un plano, en un plano dimensional a pasarlo a uno tridimensional, pasarle acá un corte, ¿no? Como un plano, para que justamente luego lo agarra, como ha hecho acá, y luego lo descienda nuevamente al plano 2D. Con eso hace de que justamente este truco de kernel sea mucho más rápido y hace de que no tome tanto tiempo, ¿no? Porque justamente cuando uno está pasando, usa en estos tipos digamos, de datos que uno pueda tener, el kernel gaussiano es mucho mejor usando el hiperparámetro C, ¿no? A comparación de usar un kernel lineal o un kernel polinomial que no llegan a correrlo de ninguna manera, ¿no? Aunque en esos casos, por ejemplo, en este caso del polinomial sí es muy bueno, aunque también el kernel gaussiano también trata de hacerlo bien, ¿no? Justamente eso es lo que quería decir, ¿no? Y que bueno, siempre vamos a tener el problema de la complejidad computacional, ¿no? Con respecto a que el SVM tiene este tipo de función, ¿no? Y lo que va a hacer que computacionalmente sea un poco difícil ¿cómo se llama?, de correrlo, o porque ¿no? Si tenemos términos cuadráticos y cúbicos que corresponden justamente a la función del SVM, lo cual va a hacer que computacionalmente, cuando tengamos datos muy largos o un dataset demasiado largo, justamente tenga problemas, ¿no? Principalmente un poco eso para complementarles a los chicos de su exposición del día de hoy. Más bien, ¿alguien tuviese alguna pregunta, por favor, para el grupo? León, vi que hay un mensaje que dice, sí, ¿tienes alguna pregunta?
me parece que no hay preguntas. Bueno, ya como último aporte también al grupo, eh, les recomiendo que también revisen la versión 2 del libro y se pueden también la versión 1. ¿Por qué? Porque hay puntos que en la versión que, o sea, que estamos estudiando, que es la versión 3, eh, lo mencionan, pero no lo explican a detalle. Por ejemplo, el tema del problema dual, o sea, cómo es que llegamos al problema dual a partir del problema primario, ¿no? Utilizando los operadores lagrangianos. En la versión 2, o sea, hay un apéndice al final en el que te explica eso, ¿no? O sea, cómo llegamos hasta ese problema dual, ¿no? Pero en la versión 3 no lo colocaba, ¿no? Entonces, pues en esa parte como que hay un vacío, ¿no? Porque, bueno, o sea, ahí mencionan o sea, que se llega de esta manera, pero no lo explican a detalle, ¿no? O sea, con los fundamentos matemáticos. Entonces, hay algunas cosas en la versión 3 bueno, en la versión 2 que no lo toman en cuenta en la versión 3, pero que me parecen importantes de revisarlo, ¿no? Porque como que a veces quedan algunos vacíos en algunos temas, y es porque han cortado algunos temas, ¿no? O sea, algunos temas, pero aún así todavía o sea, eran necesarios para poder entender mejor, ¿no? O sea, algunas cosas que se mencionan en el libro. Y bueno, eso nada más, chicos. Creo que ya no va a haber preguntas. Sí, hay una pregunta acá. Dice León, ¿cómo están relacionadas la función del base radial con el kernel? Pregunta León Alan. Sí, de hecho, la función de base radial es conocida también como el kernel gaussiano, ¿no? Es RBF. Como bien lo mostró Aldo, o sea, aplica tipo una transformación, ¿no? De exponencial a la x menos un gamma entre algo al cuadrado, ¿no? O sea, es una función que utiliza como tal la función exponencial y que de esa manera transforma los datos, ¿no? Entonces, o sea, generalmente los puntos que están más cerca, o sea, al punto que estoy analizando como que tienen una mayor altura, ¿no? O sea, al momento que transformo, pero los puntos que están ya más alejados como que ya son más pequeños, ¿no? Entonces, o sea, es un kernel que toma muy en cuenta la distancia, ¿no? O sea, el punto que estamos analizando, ¿no? En cambio, el kernel polinomial, ¿no? Y los demás kernels que hemos visto como que, o sea, toman una característica, lo elevan al cuadrado, le sacan la raíz cuadrada o le aplican alguna transformación a la característica, ¿no? Pero no toman en cuenta la ubicación dentro de los datos, ¿no? Pero el kernel gaussiano sí lo toma en cuenta, ¿no? O sea, por eso que es un kernel muy, muy interesante y que solamente que a veces también como que suele consumir más recursos porque, o sea, estamos calculando una exponencial, ¿no? Y una exponencial al final, en términos de computación o sea, generalmente es o sea, tipo una serie de Taylor que suma un montón de exponentes, ¿no? X a la 1 entre 1 factorial, no sé qué, la 2 factorial, o sea, los cambios de serie de Taylor se sabe más o menos cómo es que es equivalente, ¿no? En términos polinomiales. Y hacer ese cálculo en computación es un poco más pesado que simplemente elevar al cuadrado y ya, ¿no? Entonces, el kernel gaussiano suele ser muy útil para gran cantidad de casos, pero algunas veces suele consumir más recursos que un kernel polinomial, ¿no? Al final también uno debe decidir más o menos qué tipo de complejidad necesita y, o sea, elegir el kernel que sea el más simple posible, ¿no? O sea, también, o sea, suele aplicarse eso de allí, ¿no? Cuando tenemos varios kernels o sea, que vamos a utilizar, pero vemos que uno es más simple que los demás y más o menos tiene casi los mismos resultados, entonces buscamos el más simple, ¿no? No sé si he respondido tu duda, Alan. Ya, genial. Muchas gracias por tu pregunta. Yo tendría otra pregunta. Por ejemplo, el sistema ¿no? de máquinas de vectores, ¿no? De soporte, a comparación de otros modelos que ya hemos visto, ¿qué ventaja y qué desventaja le llegas a ver tanto tú como tu grupo, ¿no? Sí, bueno, a ver, en esa parte yo voy a comenzar, ya te voy a pasar a mi compañero. Eh, bueno, o sea, primero el enfoque que tiene el SVM es diferente a la regresión lineal, por ejemplo. O sea, la regresión lineal busca minimizar los errores o sea, al cuadrado, ¿no? O sea, tomo un punto que es el punto real o
o sea, y le voy a restar el punto que he predicho, y eso lo elevo al cuadrado, ¿no? Y la suma de esos cuadrados busco minimizar. En cambio, en una máquina de vectores de soporte lo que busco es como que encontrar una zona, o sea, que en el modelo a veces, o sea, suelen hablar de pistas, ¿no? Pistas lo más anchas posibles, de tal manera de que o sea, bueno, busco la pista más ancha posible al final, ¿no? Y en base a eso hago la clasificación, ¿no? Una de las ventajas que yo he visto es que suele ser un modelo como que un poco más estable, ¿no? No suele ser tan influenciado, por ejemplo, por los outliers, o sea, porque al final, o sea, así el punto esté muy alejado, ¿no? De la pista, si que está en un sentido, no sé, está para arriba o está para abajo, aún así, o sea, es clasificado como negativo o como positivo, ¿no? No hay una influencia del outlier, en cambio, un modelo de regresión sí hay esa influencia, ¿no? Suele ser también un modelo más estable, o sea, cuando le damos más datos, aún así el modelo suele ser bastante estable. Ahora, una desventaja que yo he visto, o sea, bueno, que lo menciono también en el libro, o sea, es el tema de, o sea, a veces hay necesidades de agregarle más complejidad, ¿no? Por el tema de los kernels y todo ello, y que tengamos que recurrir a, o sea, el problema dual, pero el problema dual, o sea, te menciona de que, o sea, tiene que haber menos cantidad de instancias que de columnas, ¿no? O sea, que de características, ¿no? Lo cual suele ser bastante poco común, ¿no? Porque, o sea, que generalmente, o sea, tenemos un montón de registros, un montón de instancias, y tenemos también muchas columnas, pero las columnas deben ser siempre, o sea, que generalmente son menores que la cantidad de instancias. Entonces, cuando queremos utilizar esa ventaja de los kernels, no, o sea, son, o sea, para casos bastante específicos, no para todos los casos. Pero sí también se utilizan los kernels o sea, también para otros modelos. Hay otros modelos que también utilizan los kernels diferentes al SVM y que no tienen ese problema, ¿no? O sea, o sea, esa restricción, ¿no? Del número de características como el número de features, ¿no? O sea, el número de instancias. Y no sé si que José quiere complementarme o Rosemary, no sé si tiene algún aporte más para la pregunta que hizo Aldo. A ver, ahí se me escucha, ¿no? Sí. O sea, sí, ¿no? O sea, sí complementar con el tema de las desventajas es algo que también he notado. O sea, el Super Vector Machine, si bien es cierto, o sea, la manera en cómo optimiza y cómo intenta encontrar o cómo que intenta resolver esta función de optimización, eh, digamos que intenta eh, agilizarlo mediante el uso del kernel. Sí veo que existe dificultad cuando se trata de conjuntos de datos grandes, ¿no? Porque se vuelve computacionalmente costoso, ¿no? Y es eso, ¿no? O sea, como desventaja consideraría eso, ¿no? Pero a su vez, cuando estamos tratando con, imaginemos, ¿no? Como que con poca data o con una estructura de datos o que sea óptima para este algoritmo, sí siento que tiene mucha efectividad, ¿no? Ese es mi aporte. Perfecto, chicos, más bien, muchas gracias por la respuesta, ¿no? O sea, pasa que como también mi grupo había hecho este tema, ¿no? Le dije también para preguntar, ¿no? Mi complemento sería de que, o sea, según lo que también nosotros hicimos, es que dentro de las ventajas que tiene el SVM, ¿no? Es la capacidad para manejar los datos no lineales, ¿no? Y la robustez que tiene justamente frente a los outliers al manejar el margen suave, ¿no? Que habíamos visto en la exposición anterior, ¿no? Y también, y sobre todo, porque incluso en el libro mismo lo dice, es por la capacidad de interpretación a nivel visual que tiene este modelo frente a otros. Esa es su mayor capacidad, ¿no? Y justamente por eso es que se utiliza mucho, así como les mostré antes cuando grafiqué, ¿no? Eso de a nivel lineal, polinomial, entonces es mucho más visible cuando se está trabajando ¿cómo se llama? El sistema, ¿no? Del parámetro C. Y bueno, y la desventaja, que tal como dijo acá José, ¿no? Que el problema es la sensibilidad al tema de los kernels y que también es computacionalmente demasiado costoso cuando hay hay demasiados datos que procesar, ¿no?
sobre todo en ese aspecto, ¿no? Está bien, gracias a todos. ¿Alguna otra consulta, por favor, al grupo? Bueno, viendo que no hay... Allá Jorge Francesco dice, me gustó mucho la parte teórica de cómo funciona el modelo. Muchas gracias. Les agradece al grupo. ¿Alguna otra consulta o apreciación para el grupo? Bueno, siendo así, agradezco al grupo de José, al grupo de Junior, Rosemary, ¿no? Y Javier que ha salido por la presentación de hoy. Agradezco también a todos su asistencia. Más bien, en la parte, en el chat hemos dejado para que puedan llenar la asistencia del día de hoy para los que están en el grupo. Por favor, no se olviden, que siempre es importante, ¿no? ¿Algo más, Junior, por favor? Creo que no, ya como consejo final, lo que dije hace rato, ¿no? Revisen bien esa parte del libro porque, o sea, creo que el libro ahí sí no hay que estimar esfuerzos y lo he explicado bastante bien. O sea, si es que revisan la versión 2 y la versión 3 y, o sea, y revisan la grabación de esta sesión acá, o sea, créanme que van a entender más o menos cómo funciona este modelo, o sea, por debajo, ¿no? Bajo el capó, ¿no? Que es, o sea, algo muy importante cuando uno quiere decidir entre qué modelo elegir, ¿no? Porque, o sea, al final tenemos un montón de opciones de modelos que utilizar, a veces hay modelos también híbridos, y justamente recurrir a la base matemática nos va a ayudar a poder distinguir qué modelo nos sirve, ¿no? Para nuestro caso específico, ¿no? Porque a veces hay modelos que son buenos para unos casos, otros modelos no, y siempre la parte matemática, o sea, nos dice, ¿no? Qué modelo nos conviene más. Entonces, o sea, por lo menos en este capítulo sí, o sea, estoy muy agradecido también con el libro, porque el libro sí lo ha explicado bastante bien, y ha abordado bastante, o sea, hay muchas cosas que yo tampoco sabía y que yo le he visto, ¿no? O sea, por ejemplo, ver el tema de los operadores de Lagrange, esas cosas que lo vieron en la universidad en algunos cursos, y verlo también nuevamente acá, ¿no? O sea, ver que, o sea, toda esa matemática que vino en la universidad, o sea, realmente es útil, ¿no? O sea, para hacer un buen machine learning, ¿no? Y bueno, nada más, ¿no, chicos? Ya, bueno, también son las 11:20 ya. Eh, la otra semana vamos a ver clasificación, ahora voy a poner el siguiente grupo, creo que es el grupo 7, no recuerdo si es el grupo 7 o el grupo 1. Y nada, no, si tienen alguna duda pueden preguntarlo también por el grupo, pueden preguntarlo por interno, o algunos también nuestros compañeros. Y bueno, eso nada más, ¿no, chicos? No sé, Aldo, si es que ya pues puedo dejar de grabar. Sí, por favor, dale. Ya, voy a pasar.